안녕하십니까? ¿Cómo están, 주님 señores? 말씀 읽겠습니다. Vamos a leer la palabra de la Biblia. 10장입니다. Hebreos capítulo 10. 읽겠습니다. Vamos a leer desde el versículo 1. 이번에 10장을 찾으시기 바랍니다. Vamos a abrir Hebreos 율법은 capítulo 10. 장차오는 좋은 일의 그림자의 Porque 참 la ley 형상이 tiende a la 아니므로 sombra de los bienes 해마다 venideros, 늘 no la 드린 바와 imagen 같은 misma de las 제사로 나오는 cosas. 자들 언제든지 Nunca puede, 온전케 con los 할 수 mismos 없느니라. sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 그렇지 않으면 섬기는 자들 단번에 정결케 되어 다시 죄를 깨닫는 일이 De 없으리니 otra manera 어찌 cesarían de 드리는 일을 그치지 ofrecerse, pues los que 아니하였으리요. tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 그러나 이 제사들은 해마다 죄를 생각하게 하는 것이 있나니 Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없애하지 못함이라. porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 그러므로 세상이 마실 때 가라사대 하나님 제사와 예물을 원치 아니하시 오직 나를 한 Por lo cual, 몸을 예비하시라. entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 전제로 범죄와 속죄 기뻐하지 아니하시나니 Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. 이에 내가 말하기를 하나님 보시옵소서 두루마리치게 나를 가리키려 한 것 같이 하나님 뜻을 행하러 왔나이다. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. 이에 말씀은 제사와 예물과 전제로 범죄와 속죄 원치도 않아 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라지는 것이다. Diciendo primero sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. 그 후에 말씀은 보시옵소서 내가 하나님 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫 것을 폐하시면 둘째 것을 세우려 하십니다. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer esto último. 이 뜻조차 예수의 몸을 단번에 들으심으로 우리가 거룩함을 얻었노라. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, hasta que hemos 우리 leído. 히브리서를 읽어보면 Cuando leemos el libro de 사실 Hebreos, 성경이 하도 어렵지 않고 자세히 이해가 잘 되는 no 이야기들인데 es para nada difícil, se puede entender muy bien. 대부분의 사람들이 자기 La 관념으로 mayoría de las 자기 personas 개념으로 con su 히브리서를 concepto, 읽어보면 con su experiencia cuando lee 그게 이제 성경하고 Hebreos, 잘 안 맞는 거예요. ahora no encaja bien con la Biblia. 왜 성경은 예수가 또 이 땅에 우리 죄가 사해지는 게 Jesús 원칙인데 viniendo a esta tierra, ahora 이제 eso 기독교가 vive que se lava nuestro 타락해지면서 pecado, pero el cristianismo se ha 종교 corrompido. 지도자들 교회 los 성도를 어떻게 líderes 잘 다스릴까 하는 그런 religiosos 계획들을 세우고 있는 거예요. Tiene el plan de cómo dirigir bien a los miembros de la 제가 iglesia. 이제 교회 안에 사역을 하면서 Dentro de la iglesia, llevando el 종종 ministerio. 목회자들 가운데 어떤 사람들 Entre los 가운데 이런 사람이 pastores, 있어요. hay gente que a veces es así. 나는 영적인 사람인데 Yo soy muy 난 espiritual. 구원받아서 많이 일어나는데 Ha surgido muchos salvos por 그런 mí. 마음을 가진 사람들은 Personas que tienen tal corazón, 아주 순식간에 타락을 해요. al momento ellos se corrompen. 그래서 자기를 믿는 마음이 바르게 일어나는 거예요. Surge el corazón de confiarse 그래서 a sí mismo. 하나님은 제가 신앙생활하면 다른 사람보다 좋았던 게 뭐가 있었냐면 Llevando la vida de fe, que fue 전 bueno 다른 para 사람보다 mí. 잘하는 게 아무것도 Yo 없었어요. no hacía nada bien en comparación 내가 a 안에서 otros. 열을 보면 100을 보면 Del 100을 1 al 10 봐도 내가 o 남들보다 또 del 1 al 잘한다는 게 뭐 100, 있나. no había nada de lo que sea mejor que otros, absolutamente nada. 1962년도에 El año 구원을 받고 난 뒤에 1962, después de recibir la 복음을 salvación, 살고 싶었지만 quería vivir por el Evangelio, 주님이 저를 보고 말리셨어요. pero mi hermana 옥수야 너는 me 절대 목회자 impedía. 생각지 마. Por favor, Oxu, no imagines ser 예, pastor. 나도 그렇게 생각 안 해요. Sí, yo tampoco pensaba de tal 그 저희들 manera. 시골 교회에서 종종 이제 En 부양에 la iglesia del campo 대전도 집회 solíamos 사경회 같은 tener 걸 하면은 ahora campañas, seminarios 김천이나 bíblicos, 대구에서 목사님 y pastores 초대하다가 de 우리가 Kimchon, 말씀을 Daegu, 들어요. son invitados y nosotros oímos la palabra. 그분들은 너무 멋있어 보이고 Ellos 훌륭해 son tan 보이고 너무 brillantes, 초라하게 보이고 늘 parecen 그랬어. tan grandiosos. Nosotros parecíamos tan viles. 난 한 번도 내가 목사가 Jamás 된다고 yo, 생각해 본 적이 없어요.
Jamás me imaginé de que yo sería pastor. 근데 정말 제가 하나님의 은혜 Pero por la 1963년도 gracia de Dios, en el año 선교학교 1963 fui al seminario teológico. 선교학교 내가 나오고 난 뒤에 내가 Terminando el 목회자라고 seminario teológico, 상상도 하지 않았어요. ni me imaginé que yo sería pastor. 선교학 마친 뒤에 딴 사람 Terminando el 원하는데 저는 원하는 사람 seminario 아무도 teológico, 없었어요. a otros compañeros había lugar que decía para que vayan, pero a mí nadie me llamaba. Pero no quería ir a la tierra 갈 데가 natal 없으니까. y no tenía dónde ir. 거창에 우리가 그 집회 갔다 오면서 En 악곡동 Cochán, volviendo a la 경험이 campaña, 있는데 habíamos tenido la experiencia de pasar por Acoctón. 악곡동을 들어갔어요. Entramos a Acoctón. 거기서 9개월 동안 있는 Durante los 동안에 9 meses, estando allí, 저는 진짜 살아계신 하나님을 realmente 많이 경험했어요. he experimentado a Dios que estaba 우리가 vivo. 정상적으로 생각하면 그 9개월이면 저는 굶어 죽어야 돼요. Normalmente, si pensamos, durante los 9 meses teníamos 동민들에게 que 제가 morir. 도움을 받은 게 거의 없어요. Casi no recibí ninguna ayuda de los vecinos. 감사 몇 개뿐이었을 거예요. Algunas papas seguramente 근데 recibí, 그 9개월 동안 사는 pero durante 동안에 los 9 meses viviendo allá, 하나님의 은혜로 내 그 9개월 mediante la gracia de 아무 손을 Dios, 벌리지 아니하고 pasé 내가 allí 어려움 sin 이야기하지 extender mi 않고 mano a otros, 시간마다 sin 물론 contar 굶을 mi 때도 있지만 dificultad. Claro, había momentos que pasaba hambre. 한 번은 En una ocasión, 형제가 지나가다 un hermano 찾아왔어요. pasaba y vino a Coctón. 근데 이제 우리 사는 거 돈을 좀 주고 갔는데 Y él nos dio dinero viendo cómo vivíamos. Era pequeña cantidad. 그 쌀을 한 대를 사면은 Cuando comprábamos una bolsa de 한 arroz, 그 며칠 못 먹지요. no puede durar muchos 보리쌀을 사면 días. 쌀보다 한 Si 배를 compramos cebada, comemos 근데 realmente 밀을 el 사면은 doble. 그 보리쌀 Si 배 compramos el trigo, viene a ser el 쌀 doble 한 de 대 la 값으로 cebada. 밀을 사면은 Si con la cantidad del arroz 거의 한 달 compramos 가까이 un 먹을 수 trigo, 있는 양식이 podemos tener un alimento que dura para un 하여튼 mes 그런 삶을 살면서 viviendo aquella vida. 한 번도 사람들께 내가 없는 걸 알리지 Jamás 않고 yo di a entender a otros de que estaba en dificultad y vivía apoyado en 지금도 Dios. 그때 삶이 너무너무 신기하고 좋은 거예요. Hasta ahora me encanta aquella vida que he vivido y me es 내가 마지막에 increíble. 악곡동에 있다 이제 Por último, 다시 estando en 그 Acoctón, 본부에서 luego 작업하러 떠날 la 때 sede me dijo que vaya a Cochán y cuando yo 내가 partía, 무슨 생각을 했냐면은 ¿qué pensé yo? 내가 이제 굶어 죽지 않았다. Ah, no he muerto de hambre. 내가 반드시 굶어 죽을는지 모른다는 그런 가능성이 있어 보이는데 Había posibilidad de que yo muera de hambre. 진짜 그런 가능성 내가 굶어 죽을 마음이 Pero 있으면 그게 못 있고 도망갔어. Si hubiese tenido el corazón que sentía que me moriría de hambre, no iba a poder estar allí. Pero jamás pensé así. 근데 너무너무 신기한 때때로 Es increíble, en cada momento el Señor me daba de comer a mí. 복음을 전하기 위해서 Para anunciar el Evangelio, iba al mercado, 산길을 선택해 갔어요. había elegido el camino del monte. 죄송합니다. 산에서 Disculpe, 이제 약간 en el monte 노면 보려고 하는데 tenía ganas de orinar 산길보다 조금 밑에 nero왔는데 y yo bajé un poquito más abajo. 딸기가 농사 지은 것처럼 Allí había tanta frutilla como si fuera que alguien haya cultivado. Solamente era un lugar a una altura un poquito más baja del camino y yo bajé allí y pude ver las frutillas. Comí toda la frutilla y después me di cuenta que terminó toda la temporada del mercado. Nosotros hemos estado tan agradecidos. Pasamos hambre en realidad, pero en mi corazón me maravillaba viendo cómo Dios me guiaba. Jamás pensé que yo hacía bien algo. Todo lo que yo hacía, no había nada de lo que yo haga bien. De tal manera, Dios había humillado mi corazón para que me apoye únicamente en Dios. Y si así yo me presentaba, veía claramente cómo Dios me ayudaba. Cuando fui a Changpali, no se imagina lo interesante y divertido que era. El hermano Kim Jong-un recibieron la salvación y luego Dios nos había dado tanta gracia y realmente me ayudaba, se manifestaba y delante de Dios estaba, pero demasiado agradecido. Estaba maravillado, no podía expresar por palabras. Y cuando fui al cuartel, claro,
teníamos la misma edad todos nosotros en el cuartel, mientras que yo iba viviendo dentro de la base. En realidad había algo tan distinto a nosotros. Cuando iba al cuartel, llevé ahora 5 centavos. Había puesto en la tapa de la Biblia y lo pegué con plasticola, llevando el servicio militar. Un compañero estaba un poquito preocupado por la ropa, entonces yo le saqué ese dinero y le di. Tenía que hacer un sello y saqué ahora el dinero y yo hice con ello. Desde aquel momento Dios me ayudaba y estaba muy agradecido por ello. Tenía que entrar al cuartel y estaba en el centro de la misión. Era hora de ir al cuartel, pero estábamos teniendo una reunión de oración y no acababa la reunión de oración. Yendo al cuartel, no podía dejar de saludar, tenía que orar todo para ir. 1 hora llegué tarde al cuartel. Todos estaban juntos ya. Dije que estaba llegando tarde, entonces el misionero me subió a su carro y me llevó hasta la base. No tenía que entrar por el portón, pero era un carro extranjero y yo entré así y todos los de la base me miraron. Esa noche, un soldado me llamó a mí. Tú has venido en carro, ¿verdad? Sí. Parece que él pensaba que yo era un hijo de un millonario. Y me dijo a mí, yo te voy a enviar a la retaguardia. Muchas gracias. A la vanguardia es bien difícil, te voy a enviar a la retaguardia. Y me dijo, me pidió dinero a mí. Paga solamente $10. No tenía $10. Le dije que no tenía. Y me dijo $7. Luego me dijo $3. Le dije que no tenía. ¿Cuánto tienes tú? No sé, 30 centavos, ¿quién sabe? En el cuartel. No hay nadie que venga al cuartel con 30 centavos, yo creo. Antes de venir al cuartel, ahora los adultos me dieron esta cantidad de dinero. En ese entonces, ya que era muy precioso la Biblia, había mucha gente que no tenía Biblia en la iglesia de Changpali. Entonces, comprando Biblia, yo le envié por encomienda a todos los hermanos. También con 30 centavos fui al cuartel. Me preguntó cuánto dinero tenía. No me acuerdo bien, creo que tengo 30 centavos. Él pensaba que yo le bromeé. ¿Quién vendría al cuartel con 30 centavos? Por más pobre que sea. Y a mí no me ocurría nada. Desde ese momento, Dios dentro mío, estando vivo, trabajaba. Estaba muy, muy agradecido. Había ido a la base de entrenamiento de comunicaciones. En ese momento, en la primera armada, me había dicho, espere, soldado Park, faltan muchos pastores. En la base de entrenamiento se necesita capellán, me decía él. Y yo había trabajado como un pastor. Cada sábado venían compañeros y yo ahora le predicaba el evangelio a ellos y estaba agradecido. Y teníamos culto dominical.
El oficial de entrenamiento, viendo cómo yo trabajaba, se conmovió. Él permitió que me quede en esa base para trabajar. Durante 3 años me permitió predicar el evangelio en ese lugar. Después de terminar el servicio, cuando yo salía del portón de la base de comunicaciones, si este Dios está conmigo, por más que vaya al desierto de Sahara, ¿cuánto fuese viviré? Por más que vaya al Polo Sur, yo podré sobrevivir. Y tenía manos vacías en ese momento. Me determiné ir a Kimchon. Dios me guiaba, me dio casa y yo podía ver. No había nadie que me pueda ayudar. El hecho de haber vivido en Kimchon sin morir de hambre es maravilloso. Cuando me pongo a pensar, no hay algo mejor que apoyarse en Dios. Ahora la gente, con lo que tiene, su capacidad, su sueldo, su herencia, poniendo su corazón en ello, el corazón de la gente se estrecha en gran manera. Pero cuando uno vive en medio de la fe de creer en Dios, por más que sea la misma vida, es porque no puede creer en Dios. Si nosotros creyésemos en Dios, miles, millones de cosas, no hay nada que Dios no pueda hacer. Con toda convicción, cuando nosotros trabajamos, Dios nos ayuda y exactamente he podido ver eso. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Cuando vemos en la Biblia, nos salvó del pecado, ha hecho esta obra maravillosa. Pero en esta obra de salvarnos del pecado, para enseñarnos esto, Dios nos dio los 10 mandamientos, las leyes, nos dio las reglas de la ley, las reglas de la ofrenda por el pecado, la ofrenda de la expiación. Yo cuando leía el Levítico 4 acerca de la ofrenda por el pecado, en el capítulo 4 por entero, es acerca de la ofrenda por el pecado. En primer lugar, cuando el sacerdote comete pecado, ¿cómo se hace la ofrenda? Y cuando todo el pueblo de Israel comete pecado, ¿cómo se hace la ofrenda? Y cuando el jefe de la tribu comete pecado, ¿cómo se hace? Y cuando un hombre común comete pecado, ¿cómo se hace? Hay 4 tipos de la ofrenda por el pecado. Detalladamente, cuando leemos esto, tal como es, podemos ver el corazón de Dios cómo se manifiesta. Ofrenda por el pecado, verdaderamente, Jesucristo viniendo como Cordero, como moriría por nuestro pecado. Mediante un dibujo nos va mostrando de antemano eso. Yo leyendo acerca de la ofrenda por el pecado, 4 tipos. Cuando el sacerdote comete pecado, cuando todo el pueblo de Israel comete pecado, cuando el jefe de la tribu comete pecado, cuando una persona común comete pecado, 4 tipos de ofrenda. Yo, ya que no soy nada, solamente era un hombre común, entonces he visto la ofrenda por el pecado de una persona común, empecé a leer la Biblia. En el 4:27 aparece acerca de cómo se hace la ofrenda por el pecado por una persona común. Casi memorizo todo esto. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, lo que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. Por su pecado que cometió, la paga por el pecado es la muerte. La cabra, el buey, la oveja, que es la ofrenda, debe morir para que se perdone el pecado. Es una realidad. Cuando vamos leyendo la Biblia, sobre la ofrenda, sobre el sacrificio, se pone la mano. Delante de ello, yo me paré en ese momento.
Le pone la mano cuando se convierte en pastor, cuando se convierte en anciano. Pero una cabra, un cordero, ¿por qué ellos se convierten en pastor? Porque se pone la mano en ellos. Pero la Biblia es algo tan interesante. Todo se necesita. No hay nada de lo que no sea necesario. Cada punto de la Biblia, cuando se conecta, manifiesta una voluntad maravillosa de Dios. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, ahora traerá una cabra sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda. El poner la mano sobre la cabeza de la cabra o la oveja. No podía entender para nada esto. El poner la mano, se pone la mano cuando se convierte una persona en anciano o en pastor. Ofrenda, cabra, ¿por qué se debe de ofrenda? ¿Por qué se hay que poner la mano en ellos? Él se convierte en pastor, en anciano. ¿Qué es él? Y no podía entender. Por lo cual en ese momento, allí me detuve porque hay que poner la mano, dije. Y por más que buscaba la palabra para entender ello, no podía entender eso. Pero la Biblia es tan interesante, sea cual fuera la pregunta, en la Biblia todo se resuelve. Aparece un versículo y eso se resuelve. En Levítico 4, 27, 28, cuando el sacerdote pone la mano sobre la ofrenda de la expiación. En el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Cuántos versículos tienen diferencia hasta el 4? Son 12, ¿verdad? 12 capítulos. Son 12 capítulos la diferencia que existe. Al momento cuando uno lee, puede llegar a entender. Varias veces leí, pero no podía entrar ese entendimiento en mí. Un día leyendo la Biblia, en Levítico 16, 21 he leído. Me asusté en gran manera. En la ofrenda de expiación. ¿Por qué hay que poner la mano sobre la ofrenda? Allí llegué a entender. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndoles así sobre la cabeza del macho cabrío. En la ofrenda de la expiación se pone la mano sobre el buey, la cabra, la oveja. Este pecado que yo tengo es traspasado a la oveja. Cuando vemos en Levítico 16, 21, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. El núcleo dice, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, mata a la cabra o la oveja, y cuando se entrega la ofrenda por el pecado, no es que simplemente debe morir y ya. La cabra o la oveja no tiene pecado, se pone la mano y después de que nuestro pecado lo ponemos allí, cuando nuestro pecado pasa a la oveja y la oveja muere, es la muerte para perdonar el pecado. Por lo cual, la ofrenda por el pecado de manera tan clara, el Señor Jesucristo así
ha muerto siendo la oveja. Cuando pone la mano y el pecado ha pasado a la oveja, el Señor Jesucristo, ¿cómo lo hizo? Cuando vemos el Señor Jesucristo recibiendo el bautismo, había puesto la mano en la cabeza de Jesucristo Juan el Bautista, y cuando vemos al día siguiente, Juan ve al Señor Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oveja y cabra, cuando se pone la mano, el pecado pasa, se pone en ellos, y a eso se refiere. En la Biblia exactamente está escrito acerca de todos estos puntos. Jesucristo ha venido a esta tierra en San Mateo capítulo 3 de la Biblia. Y el Señor Jesucristo había llegado de Galilea al Jordán. ¿Verdad que el Señor Jesucristo creció en Galilea? Desde allí, es antes de que empiece a trabajar, el Señor Jesucristo, en primer lugar, fue a recibir el bautismo junto a Juan el Bautista en Jordán. Fue junto a Juan el Bautista a ser bautizado. Juan el Bautista le bautizó. ¿Qué tipo de bautismo daba? Era el bautismo de arrepentimiento. Hijos de serpientes, ¿quién hará que ustedes puedan huir de la ira venidera? Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham. Y le exhortaba a los miembros que venían arrepentidos. Y en ese momento vino el Señor Jesús. No tenía pecado él. No había necesidad de que se arrepienta. ¿Por qué trata de arrepentirse y ser bautizado cuando podía entender aquello? Él es hijo de Dios. Yo debo ser bautizado. ¿Para qué usted viene? El Señor Jesús le dice: ahora deja ahora. Ahora dice que esto es justo para cumplir toda justicia. En ese momento, ahora, cuando el Bautista pone su mano sobre Jesús, era hijo de sumo sacerdote. Él era sacerdote. Y el sacerdote pone la mano sobre Jesús y todo nuestro pecado pasa al Señor Jesús. Y es que recibe todo nuestro pecado como la ofrenda por el pecado en el Antiguo Testamento. Mucho más importante, en San Juan 1:29, al día siguiente, Juan, viendo que viene Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento en el que es bautizado, había hecho algo maravilloso Dios. Todo el pecado pasó al Señor Jesús. Usted viene a mí, yo debo ser bautizado. Ahora el Señor Jesús dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El cumplir toda nuestra justicia significa que se perdona nuestro pecado. Porque nosotros, cuando se perdona el pecado, se hace justo. Y para obtener el perdón del pecado, Jesús fue el Cordero y muriendo crucificado en la cruz, murió por nuestro pecado, y esa escena ha dibujado en Hebreos capítulo 10 esta palabra que aparece aquí. Sea la oveja, el buey, la cabra, mediante ellos se hace la ofrenda por el pecado. Todo esto es la sombra de lo que ha de venir. La ofrenda por el pecado es un dibujo que dibuja de cómo Jesucristo morirá por nuestro pecado. Por lo cual Juan el Bautista pone su mano sobre Jesús y el pecado del mundo ha pasado al Señor Jesús. Conforme a aquella promesa, el Señor Jesucristo muere crucificado en la cruz, y detalladamente en la Biblia se va cumpliendo aquello.
El Señor Jesucristo, en la última ocasión, cuando murió en la cruz, ¿qué era lo que dijo en la última ocasión? Consumado es. La voluntad de Dios se ha consumado. Yo fui a una iglesia seriamente. Ahora habla acerca del Padre Nuestro. El Señor Jesús había enseñado para que se ore así y no podemos orar así como el Padre Nuestro. Detalladamente, cuando miramos la Biblia, no se refiere a ello. El memorizar la oración es lo que más Dios aborrece. Hacer una oración que no tiene en su corazón. Padre nuestro que está en el cielo. Y así uno va orando aquello por completo. Son cosas que no están en su corazón. Y hace memorizando nada más. ¿Saben por qué Jesucristo enseñó el Padre Nuestro? Cuando ores, no digas cosas así por repetir, que no lo hagas así. Cuando vamos leyendo el Padre Nuestro, denos el pan cada día, dice. Alimento está lleno y le pedimos el alimento nuevo. Es absurdo. Simplemente nuestro corazón perdona nuestro pecado como nosotros perdonamos a los otros. Cuando nosotros hemos perdonado a los que cometen pecado. Y dice, perdona nuestro pecado. Que la voluntad del cielo se cumpla en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? La voluntad de Dios es que Jesucristo muera en la cruz. Eso viene a ser la voluntad de Dios. Esa voluntad se cumplió en el cielo, pero viniendo a esta tierra, cuando muere crucificado, Jesucristo se cumple aquella voluntad. Cuando Jesús se ha bautizado, el sentido verdadero del bautismo, nuestro pecado pasa al Señor Jesús. No es que Jesús tenía pecado para recibir el bautismo del arrepentimiento. Se había negado Juan a bautizarlo. Ahora dice, deja ahora. Dice que es necesario que se haga así para que se cumpla toda justicia. Cumplir toda justicia significa que es el perdón del pecado. Es maravilloso esto. Por eso, en el Antiguo Testamento, como la ofrenda por el pecado, matando al cordero, se hace el sacrificio. Se refiere al Señor Jesucristo, esta oveja. Muere crucificado y perdona nuestro pecado. Detalladamente la Biblia nos va explicando eso. Por lo cual, por nuestro pecado, no es que nosotros pedimos el perdón para que se perdone. El Señor Jesucristo entregó su cuerpo como ofrenda y va perdonando el pecado de todos nosotros y nos muestra aquello. Más todavía, con esa sangre, eso no derramó en el altar de la tierra. En Hebreos 9:11 aparece acerca de ello. Hebreos 9:11, vamos a ver. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta creación. Aquí aparece la palabra tabernáculo. Es como una tienda, si hablamos así. Es una casa que es hecha como una tienda. ¿Por qué ellos le llaman tabernáculo, tienda?
Cuando los israelitas salieron de Egipto, en el monte Sinai, Dios le había dado los 10 mandamientos y le dice para que se haga de tabernáculo, de 100 codos, y así debía de trasladarse en el desierto, y no podía hacer un edificio que se establezca. El templo era hecho de tienda. Allí se llama tabernáculo, tienda. Tabernáculo, tienda. En inglés también es así, ¿verdad? El tabernáculo sería como el templo del cielo. Aquí dice que no por sangre de macho cabrío ni de becerro, en el tabernáculo, en la tienda que es el templo, allí no ha derramado su sangre Jesús. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, es Hebreos 9:11, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. La iglesia que está en este mundo, el templo, todo ha sido hecho por las manos de los hombres. El Señor Jesús, en ese templo hecho por las manos del hombre, entregando su cuerpo, allí no había realizado la expiación. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Aquí, tabernáculo es el templo hecho de forma de tienda. Por eso no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es decir, se refiere al templo que está en el cielo. El Señor Jesús, por nuestro pecado, con su sangre, no derramó la sangre en el altar de la tierra, derramó la sangre en el altar que está en el cielo. Había venido Cristo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes vinieron por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Se refiere al templo. Todo templo de esta tierra ha sido hecho por las manos de los hombres. Sea cual fuera el templo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Se refiere al templo que está en el cielo. El Señor Jesús, con la sangre que ha derramado en la cruz, no había derramado la sangre en el altar, sino que Jesucristo, con la sangre que derramó en la cruz, fue a derramar la sangre en el templo del cielo. Esto tiene un sentido muy importante. ¿Cuál es la diferencia en el altar, tabernáculo de la tierra y el templo del cielo? Aquí estamos en el espacio del tiempo, en esta tierra existe el presente, pasado, futuro. Pero en este templo del cielo es eterno y no pasa el tiempo allá. Allí no existe pasado, futuro, solamente existe el presente. Así es el reino eterno. Este cuerpo que ha vivido en esta tierra, este cuerpo lo necesitamos en este espacio del tiempo. Va envejeciendo. Yo casi ya no tengo 80, pero estoy canoso, estoy viejo. Delante de la iglesia hay muchos árboles de pino. En medio de los árboles de pino veo a las hojas
del otoño son tan bellos los colores que tienen. El patio de la iglesia está lleno por hojas otoñales. El salón de culto, para entrar, yo había pisado y me sentía muy contento de pisar. Pero a la tarde habían limpiado todo eso. Yo dejé para que no barran. En momentos como estos, podríamos pisar hoja. ¿Cuándo? Podríamos pisar las hojas, pero barrieron todo. Cuando salimos afuera, cuando miramos adelante está la autopista y sobre la autopista está el árbol pino y adelante del árbol pino están las hojas otoñales que son bellas. Y yo miré aquellas hojas otoñales. ¿Cómo puede ser tan bello? ¿Cómo puede tener ese color tan bello? Era bello. Hermanos de la iglesia, por favor, no vayan así por ir, sino que no cierran sus ojos. Abran sus ojos y cuando uno ve, realmente logra ver aquello. Este salón de culto, este templo, esta iglesia, este cuerpo, esto pertenece al espacio del tiempo. Existe pasado, presente, futuro. Poco a poco vamos envejeciendo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que vamos envejeciendo? No tendría que decir esto viendo a ustedes, pero el pastor Changyukpar y yo, ambos tenemos canas. Ahora el que yo vaya envejeciendo. No se imagina, no sé qué decir. Claro, estoy más feliz porque me acerco más al encuentro con Dios. Ahora se me cae el cabello y como que se pone más fino el cabello. Pero estoy bastante bien, sin embargo. Hay gente que en el medio casi no tiene cabello. Yo, no se imaginan cómo me amigué con mi cabellera para que no se vaya. Y le lavo bien. A veces, a algunos el cabello le deja por completo. A algunos que son así, no contaré quién es. Estas son cosas que ocurren en este espacio del tiempo. Va pasando el tiempo y se nota que uno es viejo. Cuando tenía 24, 25 años, parecía que yo era muy joven y yo quería aparentar como que tenía mucho. Y me preguntaban cuántos años yo tenía. ¿Y cuántos años parece que tengo? Le preguntaba. Y no quería responder yo a ellos. En medio de ello, ahora cambié por completo. Ahora cuando hablo ya parezco viejo. Ah, soy viejo. Y así vivo. Teniendo edad, cuando veo cómo ahora estoy lleno de canas, a veces me pongo a pensar, ¿cuántos años podré vivir más en adelante? Cuando me pongo a pensar en ello. Por una parte estoy un poquito feliz, por otra parte estoy un poco triste porque parece que me marcharé ahora sin ver a mis hijos. ¿Qué es lo bueno para nosotros? Este mundo en el que uno va envejeciendo, esto no es toda la vida, no es el fin, sino que vamos al mundo, a un nuevo mundo en el que viviremos eternamente. Esto nos ha prometido, es el lugar donde podemos vivir eternamente. ¿Quién puede entrar? El que ha recibido el perdón del pecado únicamente puede entrar. Por algún empeño, por algún trabajo, no es que obtenemos el perdón del pecado. En el Antiguo Testamento, como el pecado pasa detalladamente, nos explica, y han hecho lo que se llama la ofrenda por el pecado. Cuando un hombre común comete pecado, y luego de que entiende de que ha cometido pecado, la paga del pecado es la muerte, trae
una cabra que morirá por el pecado será por ofrenda y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Esta oveja o esta cabra, en lugar de mi pecado, ahora se ha preparado para morir en lugar de nosotros. Mediante que pone la mano en la ofrenda, todo nuestro pecado pasamos a la oveja o a la cabra. Yo no entendía acerca de poner la mano y durante largo tiempo yo me cautivé en dificultad. ¿Por qué hay que poner la mano? La oveja no se convierte en pastor o en anciano porque hay que poner la mano. Realmente no sabía bien eso, pero mientras que leía la Biblia, aquello, sin lugar a duda, en San Mateo capítulo 3, Juan el Bautista le da el bautismo al Señor Jesús. Y cuando viene Juan el Bautista, cuando viene Jesús, Juan el Bautista había bautizado a otros, pero Juan el Bautista titubeaba porque era hijo de Dios. Porque usted viene, yo debería ser bautizado. Dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Por eso, la oveja a la cabra, cuando uno pone la mano, el pecado pasa a la oveja a la cabra, y cuando muere por el pecado en ese momento es perdonado. Ahora, aquella oveja es sombra del Señor Jesús y verdaderamente Jesús, que es el Cordero, ha venido a esta tierra. Cuando ponemos la mano sobre la oveja, el pecado pasa allí. Jesucristo va a recibir todos nuestros pecados. Deseaba recibir ahora el bautismo mediante Juan el Bautista. No recibía el bautismo de arrepentimiento porque tenga pecado, sino que era poner la mano para pasar el pecado a Jesucristo. Ahora Juan el Bautista pone la mano sobre Jesús y le da el bautismo. En ese momento todo pecado de la humanidad pasó al Señor Jesús. En ese momento se oyó la voz en el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? El Señor Jesús, para morir por nuestros pecados, estaba en el proceso en el que pasaban el pecado a Él, y eso era el proceso del bautismo. Y cuando vemos en San Juan 1:29, al día siguiente, Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, aquel pecado ha pasado al Señor Jesús, pasando al Señor Jesús. Para manifestar el Cordero de Jesucristo, existía la ofrenda por el pecado en el Antiguo Testamento y habían puesto la mano en la ofrenda para que el pecado pase, y cuando moría obtenía el perdón del pecado. Eso era una profecía en el Antiguo Testamento y verdaderamente se cumple vendiendo Judas Iscariote a Jesucristo. Jesucristo muriendo en la cruz, derrama la sangre. En ese momento todo nuestro pecado pasó y recibió la paga por el pecado. En ese momento todo nuestro pecado ha sido perdonado. Cuando pensamos en la Biblia, detalladamente todo eso está escrito de manera tan clara. El Señor Jesucristo, cuando había puesto la mano, recibió todo el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muriendo por nuestro pecado, todos nuestros pecados han sido lavados y han quedado como una blanca nieve. Creer en esta verdad. Todos, aunque cantamos el himno, verdaderamente hay gente que no puede creer que nuestro pecado ha sido perdonado y dice: Señor, soy pecador. Es porque los pastores no conocen correctamente. Sería bueno que correctamente enseñen la Biblia, pero el cristianismo ha cambiado simplemente como una religión y no habla acerca del proceso de cómo pasa el pecado. Solamente dice para que
ahora sean buenos. Y hay tanta gente que está en medio del conflicto por el pecado y van sufriendo. Este sacrificio en donde entregan la ofrenda, no es que simplemente entregan la ofrenda como si fuera Jesucristo ahora muere en la cruz por nuestro pecado y mediante la ofrenda nos va enseñando aquello. Pero ¿por qué ahora ya no entregamos sacrificio? Ya no necesitamos ofrenda por el pecado. Jesucristo muriendo en la cruz, todo nuestro pecado lo lavó para siempre. Allá acabó y con su sangre no derramó en el altar de la tierra, sino que derramó la sangre en el altar del cielo. Y de tal manera en esta tierra, en un tiempo limitado nada más, lava, pero mediante que realiza, allí es el perdón eterno. La gente no conoce bien eso. Cuando va tras su pensamiento, cometiendo pecado. Ahora dice, soy pecador. Jesucristo, su sangre, lo derramó en el altar de la tierra, lo derramó en el altar del cielo. Había realizado la eterna redención. En Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En el 12, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Participando, el Señor muriendo en la cruz, nuestro pecado ha sido perdonado para siempre. Nosotros creemos en ello. Mediante la muerte del Señor Jesucristo, el pecado de haber robado, de haber abortado, no es que ese pecado lo ha perdonado, sino que ha logrado la eterna redención. En el Antiguo Testamento, el sacrificio de matar la oveja, la cabra, es simplemente una sombra, no es el sentido verdadero. Ahora, muriendo en la cruz del Señor Jesús, acabó el pecado para siempre. No es que tenemos que hacer algo, no es que tenemos que entrar a una ofrenda, sino que debemos tener la fe en el corazón. Allí tenemos la vida de fe verdadera. Del año 1962, este evangelio empecé a anunciar. Dios me ha dado la gracia hoy en día mediante los libros, mediante los canales de transmisión. Voy anunciando este evangelio y mucha gente recibe la salvación. Cuando pensamos, estamos tan agradecidos, no se imaginan cuánto. Delante de Dios estoy muy agradecido. El Señor continuamente va abriendo las puertas del Evangelio. Estamos muy agradecidos. Esta palabra, conociendo en esta ocasión acerca del perdón del pecado eterno, la ofrenda por el pecado en el Antiguo Testamento nos muestra como una señal nada más. Conforme a esa palabra, Jesucristo vino y murió crucificado. Nuestro pecado ha sido perdonado para siempre. Hasta ahora mucha gente, sin poder despojarse de su pensamiento, cometiendo pecado, por más que sienta que es pecador, por la sangre de Jesucristo nuestro pecado ha sido perdonado. Hay mucha gente que no puede llegar a creer en ello. Mediante la Biblia, mediante el libro de Hebreos, como nuestro pecado ha sido perdonado. Exactamente cuando hacemos conocer muchos obteniendo el perdón del pecado, con gozo, sirviendo al Señor. Espero que surja esa gracia maravillosa. Muchas gracias. Vamos a orar.
Dios Padre amado, santo, de un pecado sucio para salvarnos. El amor del Señor Jesús que murió en la cruz es maravilloso. Nos ha lavado y nos ha dejado blanco como la nieve sin poder creer en ello. Señor, si es destruido, tanto dolor sentirá el Señor. Señor, queremos anunciar el Evangelio, conociendo detalladamente la Biblia, anunciando el Evangelio, salvando a mucha gente, que realmente podamos descubrir el valor del Señor Jesucristo. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.